En esta mañana quiero compartir el tema, hermanos, Abraham y las bendiciones a las misiones. Es impresionante que este hombre, Abraham, es un hombre tremendo en la Escritura. ¿Cómo Dios lo usó? Como dije brevemente la semana pasada, el Señor, Dios el Padre, lo saca de Ur de Caldea, una nación totalmente pagana, y vio en Abraham un hombre con un corazón justo, con un corazón especial, y lo saca de Ur de Caldea para formar toda una nación, una fe, una doctrina en este gran hombre de Dios y formar así un pueblo del cual con los años vendría una iglesia. Un hombre impresionante, no siendo hebreo, que Dios lo haya llamado y a través de él venga la persona de Jesucristo, quien es una tremenda bendición para nosotros los creyentes en el día de hoy. Y estamos aquí en esta mañana porque un hombre llamado Abraham creyó y obedeció a Dios en su vida. Qué interesante, hermano. Qué impresionante. En primer lugar, vamos a mirar el llamado. El llamado. En el libro de Génesis y en el capítulo 15, por favor. Génesis, capítulo 15, versículo 7. Observemos aquí lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice en Génesis, capítulo 15, versículo 7. Y le dijo, esto es, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Le dice el Señor a Abraham. Se le presenta. Qué impresionante, hermano, ha de haber sido el que Dios hable directamente a un hombre. Nosotros no tenemos ese privilegio, ni lo tendremos mientras vivamos aquí en la tierra, porque Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia. Por eso que cuando leemos la Biblia, es bueno, cuando estamos en nuestra casa solos, en nuestro cuarto ahí solo, leerla en voz alta. Porque estamos mirando lo que dice y estamos nosotros oyéndonos a nosotros mismos lo que Él nos dice. Yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en donde tú estás. Es lo que Dios le está diciendo aquí. Miren. En el libro de Nehemías, que es un libro que va a enseñar hermano Felipe allá en la selva, esta vez que nos va a acompañar. Nehemías capítulo 9. Observemos. Nehemías 9, versículos 7 y 8. Nehemías capítulo 9, Nehemías 9, versículos 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que, observen, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Qué tremendas palabras
dice Nehemías de Jehová el Señor. Tú sacaste, está confirmando años después, hermanos, en que ya está formada la tierra de Israel, en que Israel, la nación de Israel, en que Dios había dado sus leyes a Israel, Israel había desobedecido a la voz de Dios, que se había apartado de la voluntad de Dios. Y en este momento se encuentra la nación en la deportación, bajo la esclavitud. Es cuando Nehemías, conversando con Dios, Nehemías le trae a la memoria a Dios a Abraham. Y noten que comienza que tú sacaste a Abraham de la tierra de Ur de Caldea y le cambiaste el nombre por Abraham, padre de muchedumbre, padre de muchas gentes. ¿Y por qué lo sacaste a él? ¿Por qué Dios habrá elegido a Abraham? ¿Sabe que él mismo lo dice en el versículo 8? Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Muchas veces nosotros somos buenos para criticar. Y criticamos cosas a veces superficiales, sin entender. Aquí hay una gran respuesta. ¿Por qué Dios habrá elegido a Abraham? Para el propósito que Dios le eligió. Así que aquí Nehemías confirmando el llamado que Jehová Dios le hizo a Abraham en el pasado. Dios entonces llamó a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos y lo lleva a la tierra de Canaán. Y allí Dios hace un pacto con Abraham. Así que hemos visto el llamado, ahora vamos a ver el pacto. Génesis capítulo 12, por favor, en sus Biblias. Génesis 12. Génesis capítulo 12. Versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham. Noten qué interesante. Primero, tengo una pregunta. ¿Quién está hablando aquí? No, pues mi hijo lindo. Pero Jehová había dicho. ¿Quién está hablando? Moisés, pues. Moisés escribió este libro. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio. Interesante. Moisés no está relatando esta historia. Y Moisés no nace sino hasta el capítulo 2 de Éxodo. Buena pregunta. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Moisés nos escribe la creación si no existía todavía? Dios le inspiró. Tenemos que entender la inspiración divina de Dios. Dice Moisés, pero Jehová había dicho, tiempo pasado, a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora tiempo pasado y ahora tierra te mostraré, futuro, ¿verdad? 2, y haré de ti una nación grande. Noten. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Maravilloso. Encontramos aquí este pacto. Vamos a ver cada una de las frases que contiene este pacto que Dios hace con un hombre y que tiene que ver hasta el día de hoy. Un pacto que aún está vigente, porque no fue solo para Abraham y no fue tan solo para su descendencia. En primer lugar, haré de ti una nación grande. La primera frase del versículo 2. Haré de ti una nación grande. Esta primera frase de este pacto se cumple, o se ha cumplido en 3 maneras. Primero, en la posteridad natural de Abraham. ¿Ya? Le dice que su descendencia va a ser como el polvo de la tierra. ¿Saben que es tan difícil extinguir el polvo?
Uno hace un aseo en una casa y si compra muebles color caoba, rojizos o negros y brillantes, ¿verdad? Mientras más brillantes son los muebles, más acusetes son. Uno compra pisos rojizos, ¿cómo se llama ese color? Caoba, ¿verdad? Brillante, bonito. Y qué lindo se ve cuando uno lo ve en la caja, ¿verdad? Qué lindo. Y después lo instala, maravilloso. Mientras más brillante, a veces se le va el brillo con mucha rapidez, pero el polvo acusa inmediatamente. Uno puede limpiar toda la casa un día, al otro día uno pasa el dedo y siempre está el polvo. Será como el polvo, tu sentencia, como el polvo de la tierra. Qué impresionante, hermano. Y eso, que cuando Abraham está escuchando a Dios, no había smog. ¿Qué otro cuento? Es otro cuento. Nosotros son observadores, pero cuando uno anda con ropa clara, con ropa blanca, y en las primeras lluvias, y uno se llueve, ¿sabe qué es las manchas negras en la ropa? Donde caen todos esos metales que andan en el aire. Todas esas mugres que están en el aire caen y uno queda todo manchado, sucio. Qué impresionante, ¿verdad? Como el polvo de la tierra. Capítulo 13 del libro de Génesis. Génesis 13. Allí Dios habla con este hombre. Versículo 16. Génesis 13, 16. Y haré de ti, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, ¿cómo vamos a contar el polvo? No podemos contar ni los granos de la arena, ¿verdad? El polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Si alguien puede contar el polvo de la tierra. En segundo lugar, esta frase, haré de ti una nación grande, habla de la posteridad espiritual de Abraham. Mire el versículo 15. Génesis 15, versículo 5, sigue hablando Dios, explicando a Abraham esa frase, haré de ti una nación grande. 15:5 del Génesis. Dice, y lo llevó fuera. Le dijo, mira ahora los cielos. Qué lindo tiene que haber sido los cielos en ese tiempo, ¿verdad? No como ahora, todo sucio. ¿Sabe que los cielos están sucios? Y hay alguien que lo entorpece, que es el segundo cielo, que tiene su reino, ¿verdad? Y ahí, todo feo. Pero dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Impresionante, ¿no? Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Su esposa era estéril. Tenía 65 años, casi. Y Dios, llevaban años de casado. Y Dios aquí le está diciendo, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra, incontable, y como las estrellas de los cielos. Y Abraham está pensando, ¿cómo será? Habrá que creer. Fe. Solo fe, hermano. En aquel entonces. Algo tenía Abraham. Ya vimos. Un corazón especial para Dios. Dios le está hablando cosas humanamente imposibles, hermanos. Sabemos por la historia posterior que es muy difícil cuando la esposa Sara, escucha a los ángeles que vendrían y van a hacer un hijo. Ella también se rió, por eso le pusieron al niño, aunque Dios le dijo que tenían que ponerle Isaac. Se rió, dijo, estoy vieja, soy estéril, ya pasé la menopausia hace rato. O sea, humanamente es sumamente imposible. Soy estéril, estoy vieja, se me pasó la menopausia. 3 razones. O sea, imposible. Pero la cosa es
¿Quién está hablando con Abraham? Esa es la diferencia. Es Dios quien está hablando con este bendito hombre llamado Abraham. Y en tercer lugar, esta promesa se cumple también aún a través de Ismael, no solo de Isaac, sino que también esta promesa se cumple a través de Ismael, una descendencia incontable. En su Biblia, por favor, capítulo 17 del Génesis. Génesis 17, versículos 18 al 20. Veamos, por favor, 18 al 20, Génesis 17. Y dijo Abraham a Dios, ahora ya tiene otro nombre, ojalá Ismael viva delante de ti. Qué interesante. Ismael fue el primer hijo de Abraham con la sierva Agar. Cuando su esposa Sara ve que están pasando los años y no pasa nada con la palabra de Dios que iba a tener un hijo, ella habla con su marido. ¿Verdad que es un tema que quiero compartir yo más adelante? Y le dice, pucha, se está pasando la edad y ¿por qué no toma a mi sierva Agar, que era egipcia? Y dame prole en ella, dame hijo en ella. Eso era legal en aquel entonces. Era normal también entonces, porque la sierva es sierva de su ama. Y ese hijo, al nacer, era prohijado por la madre, era como que Sara lo hubiese dado a luz. Pero a mí lo que me llama la atención en este versículo, cuando volví a repasarlo, es la calidad de hombre que era Abraham. Abraham sabe que había nacido ese hijo. No en la voluntad de Dios. Pero Abraham, como padre, se preocupa de esa criatura, de ese hijo. Bueno, no es tan criatura tampoco en esta altura, pero se preocupa de ese hijo. Siempre esa cualidad de carácter lo vemos en la madre. La madre siempre es más preocupada de sus hijos porque ella lo cargó 9 meses. Ella lo amamantó más de 1 año. Y aquí en nuestro país las mamás amamantan a los niños hasta los 18, 19, 20, hasta 24 años. Conozco hijos que todavía la pobre vieja está amamantándolo. 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, versículo 19. Observen, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces aquí se ve claro, hermanos. Veamos la escritura en el versículo 20, me falta. Y en cuanto a Ismael, que era la pregunta y preocupación de Abraham, y en cuanto a Ismael, también te he oído. Mire qué interesante el Señor. No crea que me he hecho el tonto. Le dice Dios, también te he oído. He aquí que le bendeciré. ¿A quién? A Ismael. Le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes se engendrará y haré de él una gran nación. Y vaya que son muchos los árabes, que en este momento están esparcidos en todo el mundo, más que los hebreos casi. El mundo está plagado. Dicen, lo he entendido, que es la religión más importante y la que más está creciendo. Está creciendo gracias a todos los católicos y todos los evangélicos juntos. Impresionante cómo está trabajando allí. Romanos capítulo 4, por favor. Siempre Dios, cuando dice algo o hace algo, el Nuevo Testamento está escrito, una de las razones, para confirmar lo que Dios dijo e hizo en el Antiguo Testamento. Vamos allá. Romanos, por favor, capítulo 4. Romanos 4, versículo 16. Vemos aquí lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de Abraham en Romanos 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia,
no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de, observen, ¿de quién? De Abraham, la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, dice Pablo a los creyentes en Roma, ¿verdad? 17, ¿cómo está escrito? Agrega Pablo, ¿cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes. Le está diciendo, Dios le dijo a Abraham, por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, confirma y reconfirma lo que Dios había dicho en el Génesis con respecto a la fe de Abraham. ¿Y quién es Dios? Observen, 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. ¿A quién creyó? ¿Quién creyó? Abraham le creyó a Dios, el cual, ¿y quién es Dios? Dios es capaz de dar vida a los muertos. Sara, físicamente, su cuerpo estaba muerto como para dar a luz a una criatura, porque nunca lo he hecho, ni en su juventud. Pero Dios es capaz, está diciendo aquí este hombre llamado Pablo, haciéndonos pensar. Dios es capaz de aún dar vida a un muerto. Impresionante, hermano. Mira capítulo 9 de Romanos. Romanos 9. Romanos 9, sigue Pablo confirmándonos a Abraham. Romanos 9, versículo 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. La descendencia. Aunque Ismael era hijo, ¿verdad? Pero es en Isaac. Versículo 8. Esto es, observen, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Y la promesa tiene que ver con la fe, ¿ya? Son contados como descendientes. Así que tenemos que entender, hermano, la escritura, la palabra es de Dios. Pablo vuelve a dar otra confirmación. Hay muchas, pero yo tengo 3 nada más. En Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Inmediatamente después de Corintios. Gálatas capítulo 3. Observemos versículos 6 y 7. Gálatas 3, 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios. Esa es la clave, hermano. La clave para cualquier cosa, creer a Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue un hombre justo por creerle a Dios sin ver, sin tocar. Versículo 7, Gálatas 3, 7. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Tengo una pregunta. ¿Tú eres hijo de Abraham? Los que están atentos pueden ¿cómo se llama? Responder. Los que no, ven el video el martes y miércoles cuando se suba. Sí. Si no es por Abraham, tú y yo no estaríamos aquí. Nosotros, por fe, somos, según la Biblia, hijos de Abraham. Por la fe. Esta promesa se le hizo a él hace miles de años atrás. Y vamos a ver que tiene que ver también con la iglesia, Abraham, con
el creyente. Entonces, dice la Escritura, haré de ti una nación grande. Pero también dice en el versículo 2 del Génesis 12, te bendeciré, como lo vimos. Esto se cumplió en dos maneras. Cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, te bendeciré. Mire qué interesante lo que la Escritura dice. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. La segunda parte del versículo. Primero, Dios bendijo a Abraham económicamente, materialmente, lo que podemos decir, materialmente. Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Génesis 13, 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur, y el oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Para siempre. No para un día ni dos, sino para siempre. Versículo 17 del mismo capítulo 13. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Capítulo 15 del Génesis, versículo 18. 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra en donde habrán parado. Esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Capítulo 24. Observemos, ya avanzados los años, Abraham ya quedó viudo, aquí en este pasaje, capítulo 24, versículo 34. Capítulo 24, versículo 34, cuando Abraham envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo. Versículo 34, dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido, ¿qué dice? Mucho a mi amo. Nota, el siervo le dice a la familia allí, que Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él le ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Qué había dicho Dios en Génesis capítulo 12, versículo 2? Y te bendeciré. Bendeciré. Y aquí vemos bendición material. Abraham fue un hombre rico. También Dios le bendijo espiritualmente. Génesis capítulo 15, versículo 6. Observemos. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue un hombre que creyó en Dios. San Juan capítulo 8, versículo 56. Juan capítulo 8, versículo 56. Dice la Escritura, aquí en San Juan, capítulo 8, versículo 56, lo siguiente. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Espiritualmente, el hombre fue bendecido. Vio por fe el día del Señor. ¿Cómo? ¿Cuándo? No me lo preguntan a mí. Yo digo solamente lo que la Escritura, la palabra de Dios, dice. ¿Qué tremendo, hermano. En el capítulo 12, versículo 2, sigue la bendición de Dios. Dice, y haré de ti una nación grande, ya lo vimos, y te bendeciré. Y luego dice, y engrandeceré tu nombre, y engrandeceré tu nombre. Es interesante, hermano, que el nombre de Abraham se encuentra entre todos los nombres como un nombre de fama universal. Hay mucha gente que dice no creer en la Escritura, la palabra de Dios. Pero muchos saben que existió un hombre llamado Abraham.
un nombre grande. De hecho, los judíos siempre le decían al Señor Jesucristo, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y siempre el judío sacó pecho en cuanto a Abraham. Porque Abraham no fue un hombre común y corriente. Un hombre importantísimo para la nación hebrea. De hecho, es el primer patriarca. Abraham, Isaac y Jacob. 3 generaciones. Padre, hijo, nieto. Los 3 patriarcas importantes. Y él comenzó. Un hombre de fe. Un nombre grande. Engrandeceré tu nombre. Un nombre que aparece hasta el día de hoy. En todas partes. Si tú quieres estudiar la historia, allí va a estar. Es imposible entender la historia hebraica. Hay mucha gente que niega la Biblia. Mucha gente. Pero saben que muchos, para poder entender la nación hebrea, necesariamente tienen que ir a este libro para poder ver el inicio de Israel. Interesante. Hasta en los museos aparece esto. En cuarto lugar, en el versículo 3, capítulo 12, versículo 2, dice, voy a leer todo el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y la última parte del versículo, y serás bendición. Y serás, en el futuro, bendición. Mire, Abraham murió hace rato, hermanos, y todavía él es bendición para aquellos que creen en el Señor. Todavía, hermanos. Vamos a la escritura, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, el apóstol Pablo nos confirma a nosotros. Ahora, tenemos que entender que Pablo, ¿por qué Pablo habla tanto del Antiguo Testamento? ¿Por qué Pablo sabe tanto de Abraham y de cuantos otros? Porque además Pablo es hebreo. Era muy entendido en la ley. Era un hombre docto, no había otro más dado a la escritura que él. Así que con propiedad el apóstol Pablo nos puede corregir y enseñar muchas cosas. Gálatas capítulo 3, será bendición. Gálatas 3, 13. Mire lo que escribe Pablo. 3:13. Dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es Deuteronomio. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición, ¿de quién? De Abraham. Noten, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Tú eres gentil esta mañana? Lógico, cada una persona, cualquier hombre o mujer que no es hebreo es un gentil. Para que los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, él se incluye, Pablo se incluye, la promesa del Espíritu. Así que, hermanos, aquí Pablo está confirmando aquel versículo que dice, y serás en el futuro bendición. Bendición a los gentiles. Volvamos a Génesis capítulo 12, pero ahora al versículo 3, porque Dios sigue hablando con Abraham. 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. El cumplimiento de esta promesa se halla lógicamente estrechamente relacionada con la siguiente frase del versículo que dice, y a los que te maldijeren, maldeciré. Muy relacionada, ¿verdad? Esto se ha cumplido abiertamente y estrechamente en todos los países que han, de algún modo u otro, sido infieles con los hebreos. Cuando las Naciones Unidas decidieron, cuando votaron para decidir reconocer o no a Israel como nación,
hubieron dos países que se opusieron. Uno fue Cuba y otro Haití. He conocido varias personas, amigos míos, y de hecho mi hija también, y la Florcita, Carola y otros que han ido a, ¿cómo se llama? República Dominicana, que Haití y República Dominicana es una isla, igual que Cuba, ¿ya? Una isla larga, y la parte de República Dominicana es todo verde, se ve de arriba, todo verde, verde, verde. Haití, todo seco. Todo seco. Y es interesante, es muy interesante que esas naciones o la gente que se opone a Israel es gente atea o demoníaca. En ambos países hay mucha macumba. Por más que logre hacerse, las otras naciones nunca van a arribar. Nunca van a arribar. En Haití hay muchos países que están apoyándolo, como el nuestro. Nuestro país invierte miles de pesos teniendo gente militar allá. Es en vano. Pero porque hay que hacerlo por las Naciones Unidas, cosas por el estilo. Y esto se ha visto. Nunca, hermano, tú como creyente, nunca como creyente maldigas a nadie, menos a un hebreo. Nunca, menos a la nación. Si tú no me crees, anda a preguntarle al expresidente Chávez. Ese hombre cuando maldijo a la nación entera, ustedes lo pueden buscar en YouTube, maldijo a la nación entera de Israel, duró tan poco y murió. Todo el mundo reconoce, todo el mundo dice, oh, es verdad, este hombre maldijo, y mira lo que le pasó. Cuidado. Cuidado, hermano, con aquello. Ojalá que nunca aquí en Chile. Tiempo atrás yo estaba muy preocupado cuando empezó a hablarse más de los judíos en nuestro país. Pero el día que gente se levante en contra de los judíos en otro país, va a poner la mano Dios en contra de nuestra nación. Así que los pueblos que han sido enemigos de Israel han sufrido. Y han sufrido mucho en la historia. Dios da muchos ejemplos en la Escritura de momentos en que la gente fue enemiga de los hebreos. El único ejemplo que por causa de tiempo voy a compartir esta mañana es Egipto. El pueblo hebreo sirvió 400 años, 430 años como esclavo en Egipto. Y vean cómo quedó. Cómo Dios lo enjuició a ese país. Con las 10 plagas, cómo sacaron todo el oro. Ese país quedó sin un gramo de oro. Porque todo lo sacaron los hebreos. Y se cumplió lo que dijo Dios y se cumplió lo que dijo Faraón a José. Dile que vengan más porque toda la riqueza de Egipto será vuestra. Ya lo vimos en el mensaje que yo prediqué tiempo atrás. Y así fue, hermano. Así mismito fue. Así que nunca digamos nada en contra de Israel. Lo que sí tenemos que hacer, no se me ocurrió traer el pasaje, el versículo, pero hay un versículo en el libro de Salmo que nosotros debemos de orar por la paz de Jerusalén. Si te acuerdas un día, en tu oración, ora, está en el Salmo. Ora por la paz de Jerusalén. Pide paz. Vas a tener bendición para tu vida. Y por último, en el versículo 3 del Génesis 12:3, encontramos, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué interesante cómo concluye el versículo. 12:3. Y serán benditas en ti, en Abraham. Todas, observen, todas las familias de la tierra. No está diciendo toda la familia o toda tu descendencia. Está hablando de toda la familia del mundo.
que crean y tengan la fe de Abraham. Creer a ojos cerrados en lo que Dios dice. Sin ver. Creer por fe. Esta es una promesa que podemos decir, bien podemos decir, una promesa evangélica que Dios le hizo a Abraham en el pasado. Hablando de su simiente. Porque de la simiente de Abraham vendría en el futuro el Cristo. Vamos a la Biblia en Gálatas capítulo 3. Otra vez a nuestro amado hermano apóstol Pablo, quien conoce como buen judío muy bien la Escritura, nos dice en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como se lo hace de mucho, sino como a uno y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa que se le hizo a Abraham de que el Cristo vendría de la simiente de Abraham. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham y Pablo, miles de años después, lo confirma. Y tú, de tu simiente, vendría. Por eso dice, versículo 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Somos bendecidos, hermano. Gracias al creyente Abraham. Amén. Qué interesante. San Juan capítulo 8. San Juan 8. En el versículo 56. San Juan capítulo 8. Versículo 56. Dice la Escritura, la palabra de Dios en San Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, dice el Señor Jesucristo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Le preguntan humanamente los fariseos a Jesús. Y Jesús le dice en el 58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo existía de antes que Abraham existiese. Porque nunca creyeron en la Santísima Trinidad, como el hermano Miguel nos hablaba del número hace un rato. Bien, entonces luego vemos que Abraham entonces sale de Ur de los Caldeos y se va a la tierra prometida. Y estando en esa tierra prometida, Dios le muestra, le dice, esta será tu tierra y a tu descendencia. Como el polvo de la tierra, como las estrellas, así será tu descendencia. Y para concluir, el legado que nos deja Abraham, el legado. Primero, su descendencia, la que nos dejó. Abraham nos trajo a Cristo. Interesante. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. En el Nuevo Testamento encontramos tan solo 2 genealogías de Jesucristo. La primera la encontramos en Mateo, la segunda la encontramos en Lucas. Y la 2 tiene una pequeña diferencia. Mateo capítulo 1 y versículo 1. Vamos a ver la genealogía de quién, ¿se me fue la onda? ¿De quién? De Abraham. De Abraham, la genealogía de Abraham. Observen. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Repito el 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Tengo una pregunta. ¿Entendieron bien el versículo? ¿Qué captaron?
Exactamente. Exactamente. ¿Por qué vemos invertido aquí el asunto? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios, al relatarle a los judíos la genealogía de Jesucristo, pone en primer lugar a David en lugar de poner en primer lugar a Abraham? Porque Abraham es primero que David, según la Biblia. David aparece en los reyes, en el Samuel, quiero decir, el libro de Samuel. Abraham aparece en el Génesis. Buena pregunta. Miren, Miguel le haría esa pregunta el domingo que viene. ¿Por qué? Pero como ustedes no le dan la respuesta, yo se la voy a dar. La Escritura aquí coloca libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David. Jesucristo, hijo de David. ¿Qué tiene que ver David con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver? El trono. El trono. El tema más importante de toda la Biblia es el trono. ¿Y quién se va a sentar en ese trono? Ese es el tema más importante. No es Jesucristo, no es el hombre, no es la salvación, ni menos la iglesia. El trono. Dios le ofreció a David un trono sempiterno, un trono eterno en el cual se sentaría el Señor Jesucristo. David fue el primer rey de Israel de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el primero fue Saúl, pero los hombres le pidieron a Dios tener un rey al igual que todas las naciones. No te queremos tener a ti, Jehová Dios, como rey, queremos tener un rey que nosotros podemos ver y tocar, como todos los demás. Rechazaron a Dios. Y Dios permitió que eligieran a Saúl. El trono, por eso es más importante. El trono. Luego viene Abraham, la promesa del gen. ¿De quién descendería? El Cristo. Versículo 1 y 2, Mateo 1. Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Interesante. Muy interesante. El versículo 2 también. ¿Por qué? ¿Por qué interesante el 2? Porque menciona a Judá. Y Cristo viene de la descendencia de Judá. Del león de la tribu de Judá. Y ojo con el león, porque el diablo también lo usa ese dibujo. Y está más. Entonces hay que entender mucho la Biblia para poder saber algunas cosas. Así que su legado nos deja su descendencia. Nos dejó o nos trajo a Cristo, pero no solamente nos trajo a Cristo, también, hermanos, por la descendencia de Abraham, nos trajo la Sagrada Escritura, la Biblia. Vamos a San Juan, por favor, capítulo 4. San Juan 4. Dice San Juan, capítulo 4, y en el versículo 3, perdón, es 4:22, por eso no me cuadra. 4:22. Dice, vosotros, dice el Señor Jesucristo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La Escritura nos dice que la salvación viene de los judíos. Y los judíos, a los judíos se les dejó la ley, la Escritura, la palabra de Dios. Los judíos preservaron la Biblia para que nosotros hoy la podamos tener en nuestras manos. Todo eso tiene que ver con Abraham, porque de él viene todo. Nos dejó su fe, otro legado, su fe. Romanos 4:3. Veamos.
Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire el versículo 9, Romanos 4, 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pregunta Pablo, ¿cómo? Pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahora, no sé si entienden mucho esa cuestión. ¿Qué Pablo está preguntando? Bueno, ¿cuándo creyó Pablo? Pablo está diciendo, ¿cuándo creyó a Dios Abraham le fue contado por justicia? ¿Estando circuncidado o estando no circuncidado? Y la respuesta es cuando no estaba circuncidado. Interesante. Creyó por fe, no estando circuncidado aún, es lo que Pablo dice. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello, el sello del Espíritu Santo que nosotros tenemos, como dice la Escritura en 4:30 de Efesios, ¿verdad? Sello de justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La fe de Abraham. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23. Dice la Escritura. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Noten que Santiago también está confirmando esto. Y otro legado. No deja 3 legados. Su descendencia, su fe y su bendición. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Veamos qué dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y en el versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 3, 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí cambia por las familias. Todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Por qué le llama creyente? Porque creyó a Dios y le fue contada por justicia. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 16. Ahora bien, 3:16 de Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál es esa simiente? La cual es Cristo. La cual es Cristo, dice la Escritura. Versículo 18. Porque si la herencia por la ley ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y capítulo 3, versículo 29 del Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La pregunta del millón. ¿Valió la pena que Abraham creyera? ¿Sirvió para ti que Abraham creyera? Claro que sí. Claro que sí. Por fe
que hemos visto que es el tema casi de la vida de Abraham, por fe, tú y yo, siendo tú un hijo de Dios, y yo lo soy, yo no sé tu caso porque no me gusta meterme en la vida ajena, yo sé a quien he creído, como dijo Pablo, pero si tú has creído y yo he creído, somos descendientes de Abraham y vamos a ir al mismo lugar que él irá. Gracias a Dios por este gran hombre de Dios. Si por haberse Dios te hubiese llamado a ti en lugar de Abraham, ¿tú o yo habríamos sido más fiel que él? ¿Qué esperanza habría para el mundo? Dios sabe a quién elige. Dios sabe a quién elige. Gracias debemos dar por estos grandes hombres de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Mucho podemos hablar más de Abraham, pero él nos trajo a la persona más bendita que ha pisado este mundo, al Señor Jesucristo. Por eso, por la fe de Abraham, tú y yo debemos dar gracias al Señor, porque su fe nos bendijo a nosotros y hoy tenemos el cielo que nos espera por haber puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo casi más de 2000 años atrás. Oremos. Gracias, Padre, te damos esta mañana.